Vamos a continuar con el programa. A continuación, la doctora Cintia Cuevas Marván. Ella es médico con maestría en nutrición clínica. Está certificada por el Colegio Mexicano de Obesidad para el manejo del paciente con cirugía bariátrica. Actualmente trabajando en el grupo bariátrico Obesity Science del Hospital San Angelín Universidad. Y nos va a hablar acerca de aspectos multidisciplinarios del manejo del paciente con obesidad, la nutrición como eje del tratamiento. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación al doctor Eduardo Ferat, a la Academia Nacional de Medicina, por este honor de haberme invitado a dar este tema. Entonces, voy a hablar de los aspectos multidisciplinarios del manejo del paciente con obesidad, la nutrición como el eje del tratamiento. Esta es la agenda de mi presentación. Empezaré con definición, algunas estadísticas, evaluación, diagnóstico y tratamiento. La definición más amplia que encontré de obesidad es esta, que se define como una enfermedad crónica, multifactorial, neuroconductual, en donde el incremento de la grasa corporal va a provocar la disfunción del tejido adiposo, una alteración en las fuerzas físicas de la grasa corporal que va a dar como resultado alteraciones metabólicas, biomecánicas, psicosociales adversas para la salud. Esta definición, como podemos ver, incluye todos los puntos cardinales importantes que tenemos que observar en un paciente que se está atendiendo por obesidad. La epidemiología ya en la primera plática fue mucho más extensa la información. Aquí solamente es para recordar que para el Atlas Mundial de Obesidad en el 2022 predice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres van a vivir con obesidad para el año 2030. Gracias. Entonces eso habla de que es un problema importante de salud pública, porque eso va a impactar en la salud de la población, aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de enfermedades metabólicas y, como lo vimos en ponencias anteriores, son los primeros 4 causas de mortalidad en nuestro país y están asociadas a la obesidad. La prevalencia de obesidad en México es del 31.8. Si lo comparamos con el 2012, que era de 28.8, notamos un incremento importante en los hombres. En las mujeres estamos hablando del 41.1, que en el 2012 era de 37.5. Esto lo podemos asociar justamente a estos años de pandemia, en donde hubo cambio en el estilo de vida, donde estuvimos encerrados, donde no se pudo tener la misma actividad física y obviamente también en el acceso a los alimentos durante este periodo. Entonces, como una herramienta de tamizaje en todos los médicos de primer contacto, en el personal de salud de primer contacto que podemos utilizar es el índice de masa corporal. Tiene la gran ventaja de que se puede calcular de una manera muy fácil, solamente se requiere de una báscula, un estadímetro, y se calcula de la siguiente manera, dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura elevada al cuadrado. Es fácil de medir, ya tenemos puntos de corte estandarizados y guarda una buena relación con la grasa corporal que tiene un individuo. Entonces, es una herramienta que deberíamos de utilizar en todos los centros de primer nivel de atención. ¿Para qué? Para detectar oportunamente cuando hay algún problema de este tipo. ¿Cuándo no es útil el índice de masa corporal? En un paciente atleta, por ejemplo, podría estarnos reportando que hay sobrepeso, que hay obesidad, pero eso no necesariamente es a expensas de grasa, simplemente puede ser de masa muscular.
y eso no le va a llevar a un riesgo cardiovascular o un riesgo metabólico. Entonces, esa herramienta no sería útil en este tipo de paciente, en este tipo de persona. En personas con sarcopenia, por ejemplo, las personas adultas mayores, donde vamos perdiendo masa muscular, tampoco sería una buena herramienta. Podríamos tener un peso normal, un índice de masa corporal normal, y sin embargo tener una adiposidad elevada. Entonces, ahí tendríamos que buscar otra herramienta para complementar esta. Y en embarazo y lactancia. Los puntos de corte, creo que ya todo el mundo los conocemos. Los que nos interesan es el índice de masa corporal por arriba de 25, que ya nos habla de sobrepeso, y por arriba de 30 ya estamos hablando de un problema de obesidad. Otra prueba de tamizaje para primer nivel de atención es la circunferencia de la cintura. Junto con el índice de masa corporal, nos puede dar una evaluación un poquito más certera de la composición corporal de nuestro paciente. Va a medir la obesidad abdominal, la grasa que está en esta zona y que se relaciona justamente con la resistencia a la insulina y el riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes, incluso independientemente del índice de masa corporal. Ya habíamos observado en la segunda ponencia que podíamos tener un paciente con índice de masa corporal perfectamente normal y sin embargo la grasa visceral ser alta y eso ponernos en un mayor riesgo. Entonces la circunferencia del abdomen pues aparentemente podría ser muy sencillo, ¿no? ¿Dónde le mido el abdomen? Si tengo una persona como la chica de la izquierda, podríamos tomar dos medidas, una la cintura, que sería la porción más breve del abdomen, y otra, un punto de referencia válido, es el ombligo. Pero ¿cómo lo mido en un paciente que tiene mucho panículo adiposo? ¿Dónde está la parte más estrecha del abdomen? ¿O dónde quedó el ombligo? Entonces, en estos pacientes podríamos estar utilizando el perímetro abdominal, que se define como la distancia intermedia entre la última costilla y la cresta ilíaca, para tener un punto más estandarizado de dónde poder realizar la medición y que esta medición sea correcta. Si en los hombres tenemos una cintura de más de 90 centímetros y en las mujeres de más de 80, pues entonces estamos asociándolo a un mayor riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria. Eso para primer nivel de atención, para consulta de cualquier especialidad, incluso es una muy buena herramienta para poder referir a un nutriólogo o a un especialista en nutrición. Pero ya el especialista en nutrición tiene que hacer mediciones más específicas para ver realmente de qué estamos hablando. ¿Hay adiposidad? ¿Dónde está esa adiposidad? ¿Representa un problema? ¿No representa un problema? En consulta de nutrición utilizamos el índice de cintura-cadera, que no es más que medir la circunferencia de la cintura, la circunferencia de la cadera, que es el perímetro más amplio a nivel de las nalgas, y en las mujeres, por ejemplo, un índice cintura-cadera sin riesgo es por debajo de 0.85. Cuando ya tenemos o nos está representando un riesgo es por arriba de 0.85. En los hombres este índice cambia, es por debajo de 0.94 en los hombres sin riesgo y por arriba de 9.4, de 0.94 ya implica un riesgo. ¿Cuál es un problema al momento de utilizar esta relación o que tenemos que tomar en cuenta? Es que podemos tener propensión a errores de medición. ¿Esto debido a qué? Pues debido a que no contemos con el material adecuado. El material adecuado sería una cinta antropométrica metálica para que no se pudiera, no haya
una elongación de esta cinta y que siempre sea correcta la calibración, y que es difícil de medir en personas con un índice de masa corporal de 35 o más. ¿Qué otra herramienta tenemos? Tenemos el espesor del pliegue cutáneo, que no es más que la plicometría. Es medir los pliegues de una persona y con esto poder, mediante ecuaciones estandarizadas, poder deducir el porcentaje de grasa. Es un método que requiere capacitación, que no es de los más sencillos. Les voy a poner aquí unas fórmulas de las que se utilizan. Entonces, para una consulta diaria no es como la forma más rápida, pero, por ejemplo, hay ocasiones en que no se puede utilizar ningún otro método. Entonces, tenemos que echar mano de este. ¿Qué pliegues se miden? Por ejemplo, bicipital, tricipital, abdominal, suprailíaco. Entonces, primero lo que se hace es determinar la densidad corporal, logaritmo de la sumatoria de los pliegues, cuáles pliegues, 4 pliegues, tricipital, bicipital, supraescapular y suprailíaco. Con eso, mediante fórmulas de predicción, podemos calcular los porcentajes de grasa. ¿Por qué es importante? Porque realmente la adiposidad es la que nos va a estar hablando de este riesgo. Y cuando estemos dando un tratamiento nutricional, la meta principal tiene que ser esa adiposidad, no solamente un número absoluto en la báscula. Bajé 10 kilos, muy bien, ¿y cuánto fue de grasa? Bajar hasta 10 kilos de músculo. Entonces, por eso es importante durante la evaluación establecer ciertamente el porcentaje de grasa del paciente para tener un punto de referencia y después poder calificar la intervención. La impedancia bioeléctrica es un método muy fácil, que es a través de una báscula que va a pasar una corriente eléctrica. Hay diferentes tipos de básculas, desde las más sencillas, que son de 4 puntos, hasta las más sofisticadas, que llegan a tener 8 o más puntos. Entre más puntos de contacto tenga la báscula, tiene mayor sensibilidad. Va a enviar una pequeña corriente y dependiendo de la resistencia de los tejidos, de los compartimentos, nos va a dar ese porcentaje: agua, músculo, grasa, hueso, por ejemplo. Entonces, el agua es lo que menos resistencia va a ofrecer a esa corriente, seguida del músculo, que es un 70% agua. Al final, la grasa es lo que más resistencia tiene. Entonces, el equipo de esta manera puede deducir qué porcentaje de grasa o de los demás elementos tiene mi paciente. La ventaja es que es seguro, portátil, rápido, fácil. El único detallito es que es costoso el equipo o los equipos. No se puede aplicar en todos los pacientes. Estamos hablando de una corriente. A un paciente con marcapasos, por ejemplo, está contraindicado aplicar este tipo de prueba. Entonces, a un paciente que tiene alteración en la cantidad, por ejemplo, de líquidos, por ejemplo, un paciente renal que va a tener una mayor cantidad de agua libre, no va a ser un reporte tan exacto. Entonces, tenemos que buscar otras maneras, como justamente la plicometría para ese tipo de pacientes. Además de la evaluación antropométrica, ya vi que mi paciente tiene un porcentaje elevado de grasa, tiene adiposidad visceral, estamos hablando de un riesgo metabólico elevado. Vamos a la evaluación bioquímica. Entonces, no hay una prueba de laboratorio. Si llega un paciente para control de peso, no está indicado hacerle estudios específicos solamente para el control de la obesidad, pero sí se recomienda que a la mayoría de pacientes podamos valorar, por ejemplo, la función renal, la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque son enfermedades que van muy de la mano con obesidad. Tenemos que valorar si ya mi paciente está presentando alguna de estas alteraciones. El perfil de lípidos, por ejemplo.
colesterol de alta densidad, baja densidad, triglicéridos, pruebas de función hepática. Ya vimos que hasta el 35% de los pacientes con obesidad tiene problemas de hígado graso. Entonces, pues es algo que tenemos que valorar. Solamente si está indicado clínicamente el paciente me da o me refiere alguna sintomatología, podría valorar pruebas de función tiroidea, ácido úrico, evaluación de hierro, concentraciones de vitamina B12, vitamina D. Por ejemplo, en los pacientes bariátricos es de las principales pues, vitaminas que tenemos que estar valorando, vigilando, sobre todo en las cirugías que incluyen un componente de malabsorción como el bypass. Después hay que realizar una evaluación dietética. Recordatorio de 24 horas. Es sumamente importante saber esa persona que tengo enfrente qué come, a qué hora se despierta, a qué hora come, cantidades, sobre todo alimentos favoritos, alimentos que no le gustan, qué tipo de combinaciones realiza. ¿Tiene alguna alteración sensorial? El paciente percibe bien los olores, percibe bien los sabores. ¿Tiene alguna dificultad de masticación? ¿Tiene dientes completos? ¿Puede deglutir? ¿Tiene algún problema neurológico que esté condicionando esta situación? Interacciones fármaco-nutrimento, restricciones dietéticas de origen cultural. Toda esta evaluación dietética no tiene más que la finalidad de que al momento de establecer un plan se adapte lo más posible al paciente que tengo enfrente. ¿Para qué? Para que se pueda adherir por mucho tiempo, se pueda adaptar a su estilo de vida y nuestra intervención pues sea exitosa. Un punto importante, por ejemplo, es el presupuesto para alimentación. ¿Cuántos pacientes no envían a control nutricional y los regresan con una dieta que tiene salmón, aceitunas, aceite de olivo, y de repente el paciente dice, pues yo lo quería hacer, pero pues la verdad es que o como salmón una vez o mejor como frijoles toda la semana? Entonces, todos estos son los puntos importantes que tenemos que realizar en la evaluación dietética para que la intervención que tengamos sea adecuada, sea buena y el paciente lo pueda llevar a cabo. Ya que tenemos todo esto sobre la mesa, establecemos un diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional difiere del diagnóstico médico. El diagnóstico médico es definitivo. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2. Puede estar controlada, descontrolada, pero el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Aquí no. El diagnóstico va a ir cambiando dependiendo de la situación. Ahorita les voy a enseñar el formato que se utiliza para el diagnóstico nutricional. Es el formato PES, donde primero tenemos que identificar el problema nutricional. Entonces, aquí en este ejemplo dice consumo excesivo de kilocalorías, porque la obesidad, ya vimos, tiene un balance energético positivo en la mayoría de los casos. ¿Pero con qué está relacionado? Relacionado con atracones frecuentes por episodios de ansiedad. Entonces ya me está dando el problema. Mi plan tiene que ir directamente a atacar ese problema. Por eso la importancia de establecer el diagnóstico nutricional de esta manera. ¿De dónde me saqué que el paciente tiene atracones frecuentes? De los recordatorios de 24 horas, de la evaluación que comentamos hace un momento, cómo se desmenuza toda la vida del paciente y todas sus, pues la forma de su alimentación. Entonces lo voy a evidenciar por un consumo excesivo de energía. ¿Y cómo supe? Bueno, con el recordatorio puedo calcular el consumo aproximado de kilocalorías de ese paciente, comparado con las necesidades. ¿Cuáles necesidades? Este paciente va a tener un gasto energético basal, que lo puedo calcular por fórmulas predictivas. Por ejemplo, en paciente con obesidad, la más utilizada es Mifflin, ahorita lo vamos a ver. Y
Comparando, bueno, resulta que este paciente, por ejemplo, tiene un consumo por arriba de 750 calorías a lo que requiere, con un aumento de 17 kilogramos de peso en el último año, y ahí son los signos y síntomas. Entonces, el abordaje del tratamiento de la obesidad mediante una dieta, que recordemos que una dieta es todo lo que una persona come durante 24 horas, sin calificar si es buena o mala, simplemente es el consumo en 24 horas, que debe aspirar a alcanzar una serie de objetivos globales, tanto a corto como a largo plazo. Evidentemente se buscará la pérdida de peso, pero no solo eso, sino esa pérdida debe de acompañarse con una serie de requisitos pues un poquito más ambiciosos. Entonces, requisito número 1, que esa pérdida de peso sea a partir de grasa corporal y reservar a lo más que se pueda la masa muscular. La masa muscular es importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar, bueno, para empezar, porque es metabólicamente más activa que ningún otro tejido. Entonces nos ayuda a aumentar el gasto energético basal. Otro punto importante, con una buena muscularidad podemos prevenir problemas como osteoporosis, sin problemas de caídas, por ejemplo. Nos va a ayudar con el metabolismo del calcio en el hueso. Entonces, esa es una de las metas. Tiene que ser realizable por un tiempo prolongado. Dietas de moda que podemos encontrar en cualquier página de YouTube, de Facebook, a veces da muy buen efecto, pero hay que ver a qué costo. Se puede realizar por todo el tiempo. Puedo incluir esos cambios en el estilo de vida a largo plazo, o solamente lo voy a hacer un mes, veo un buen cambio y después me olvido de la situación. Hay que prevenir futuras reganancias de peso. ¿Cómo lo voy a prevenir? Educando al paciente, enseñándole cómo debe de comer, qué alimentos preferir. Entonces, a veces podría parecer muy obvio, pues, alimentos sanos, ¿no? Frutas y verduras, con eso es más que suficiente, pero no. Es importante enseñarle al paciente sus porciones, cómo combinarlas, cuántas veces tiene que comer, por ejemplo, en el día. ¿Y eso qué lo va a determinar? Pues justamente el paciente que tengo enfrente, las características de ese paciente. Tenemos que inducir una mejoría psicosomática. Si el paciente se siente bien, se ve bien, probablemente, eso no lo podría decir mejor un psiquiatra, pero probablemente tenga mejor adherencia al tratamiento a largo plazo. Entonces, justamente eso es lo que buscamos. Y aumentar la capacidad funcional y calidad de vida. Entonces, si un paciente de 160 kilos, que no se puede mover, que depende de personas para ir al baño, para comer, para hacer lo mínimo indispensable, que para nosotros es algo natural, cuando pierde peso y aumenta su movilidad, pues obviamente mejora su calidad de vida. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuidado para evitar en un tratamiento nutricional? Que una dieta inadecuada, inversamente a lo que se ha expuesto, no solamente puede ser ineficaz en alcanzar la meta, el objetivo de pérdida de peso, sino que además puede acarrear toda una serie de consecuencias y complicaciones, como originar desnutrición o déficit de nutrimentos, elevar el riesgo cardiovascular. Por ejemplo, hay dietas muy desequilibradas como la dieta cetogénica, que son muy buenas. Los pacientes ven pérdidas de peso muy rápidas, eso los mantiene motivados. Pero si no se lleva de la manera adecuada y se utiliza una dieta cetogénica alta en grasa, por ejemplo, aumentamos el riesgo cardiovascular. Entonces ya perdió todo objetivo el control nutricional de ese paciente. Favorecer el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, entonces llevar al paciente obeso al otro extremo, el no querer comer, al llegar a una situación incluso de anorexia, de bulimia,
justamente por estar presionándolo a que baje de peso, aunque no sea saludablemente, o sea, ponerle un número en la cabeza y hasta ahí. No, tiene que ser algo pues más global, no nada más un número en la báscula. Transmitir conceptos erróneos sobre obesidad y su tratamiento, fomentar el sentimiento de frustración. ¿Cuántos pacientes dejan de ir a control nutricional porque dicen el nutriólogo me va a regañar porque me pidió 5 kilos y solamente bajé 3? O sea, le estamos quitando la importancia a esa reducción que el paciente tuvo y lo estamos enfocando a que no logró una meta, que realmente a veces, muchas ocasiones, se pone de manera arbitraria. Inducir cambios en el metabolismo energético que produzca resistencia a la pérdida de peso. La intervención nutricional implica prescripción de una dieta individualizada. No podemos agarrar un machote de 1.200 calorías y decir 1.200 calorías para todos. ¿Por qué? Porque ya con eso seguramente va a haber un déficit. No, tenemos que ver cuánto es el consumo del paciente y poder hacer qué enfermedades tiene, qué porcentaje de grasa tiene, qué muscularidad tiene, el paciente se puede mover, no se puede mover, qué limitaciones tiene, y adecuar y hacer ese saco a su medida. Que tome en cuenta las preferencias del estado de salud del paciente, y el estado de salud del paciente, con el objetivo de mantener un aporte nutricional adecuado y la reducción significativa de la ingesta calórica. Entonces, la recomendación de distribución de macronutrientes. Lo que nos dicen las guías es déficit de 500 a 600 kilocalorías día sobre las estimaciones basales obtenidas mediante fórmulas o sobre ingesta habitual. Aquí la recomendación es, pues hay que individualizar. Si tengo un paciente de 3.500 calorías de consumo todo diario, pero por fórmula resulta que le tocan 1.800 y digo, le voy a quitar 500 para ocasionar déficit, estaría pidiéndole a ese paciente que redujera su consumo calórico en menos de la mitad. Entonces, pasar de 3.500 a 1.300, pues la verdad es que ningún paciente lo va a tolerar. Es más fácil que el paciente al primer día deje ese plan de alimentación. ¿Por qué? Porque es un plan de alimentación muy agresivo. ¿Cuál es la recomendación? Primero calculo cuánto tiene de consumo ese paciente y a ese cálculo, si son 3.500, bueno, le voy a quitar 500 calorías y empiezo a ocasionar ese déficit poco a poco para que el paciente se pueda adherir mucho mejor a ese plan. ¿Cómo voy a distribuir esas calorías? Del 45 al 55% van a ser carbohidratos. En población general, en población normal, en población sana, la distribución de carbohidratos se recomienda de un 50 a un 60%. Entonces aquí es un poco más baja. En cuanto a las proteínas, es de 15 a 25%, tomando en cuenta y sin perder de vista que la proteína también se tiene que calcular por kilogramo de peso ideal. Lo ideal es que se cubra de 1.2 a 1.5 y tendría que caer en este rango de 15 a 25%. ¿Puedo aumentar la cantidad de proteínas? Sí, hay tipos de alimentación altas en proteínas, con la ventaja de que al paciente él tiene mayor saciedad, mayor apego. Se puede realizar siempre y cuando la función renal esté dentro de parámetros normales. Grasas totales del 25 al 35%, privilegiando obviamente las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas, reduciendo a menos del 7% las grasas saturadas. Y vigilando la fibra, que incluya una dieta fibra de 20 a 40 gramos. Esta es una de las fórmulas predictivas que se recomienda en pacientes con obesidad, que es Mifflin-Sankeur. Es diferente la fórmula para hombres, para mujeres. Lo que nos pide es el peso en kilogramos, la estatura en centímetros, la edad en años y se va a agregar una constante de 5 en el caso de los hombres,
se va a restar una constante de 161 en el caso de las mujeres y además se va a multiplicar por un factor de actividad. Entonces así vamos a obtener el gasto energético total de una persona. Ya tengo cuántas calorías le voy a dar, ya sé cómo las voy a distribuir y ahora qué patrón dietético tendría que utilizar. Entonces se sugiere utilizar en general un patrón dietético de alimentos saludables. Dietas convencionales son aquellas que están por arriba de las 800 calorías y que tienen una distribución muy parecida a las que les enseñé en la tabla en cuanto a macronutrimentos. Existen patrones de dietas balanceadas, bajas en calorías, como dieta mediterránea, dieta DASH. La dieta DASH está enfocada en pacientes, para pacientes hipertensos, es una dieta muy baja en sodio, alta en verduras, frutas, moderada en carne, granos. Entonces, este tipo de dieta sí se observó que favorece una disminución no nada más en el peso, sino en el control de la presión arterial. También la dieta mediterránea, que incluye lácteos desgrasados, pescado, verduras, frutas. Entonces, ese debería de ser el patrón. Si se dan cuenta, ninguno de estos tipos de patrones de alimentación incluye gansitos, bebidas azucaradas, alimentos que son de muy fácil adquisición y que por eso ahora en día pues la mayoría de personas pues tienen a la mano, y si no hay tiempo a veces de preparar un alimento pues están a la disposición fácilmente. Entonces eso es lo que tenemos que educar en el paciente, la selección adecuada de alimentos. Dietas bajas en grasa, que por definición son aquellas dietas que tienen menos de 33 gramos de grasa por cada 1000 calorías. Dietas bajas en carbohidratos, que estaríamos hablando de unos 60 a 130 gramos de carbohidrato al día. Por debajo de 60 gramos de carbohidrato ya estamos hablando de dietas cetogénicas. Y las dietas altas en proteínas, que estaríamos hablando de una dieta que está en 1.2 a 2 gramos por kilogramo de peso ideal. El objetivo terapéutico recomendado para los adultos con sobrepeso u obesidad es la pérdida de peso de 250 gramos a 1 kilogramo por semana y del 5 al 10% de reducción en el peso en el plazo de 6 a 12 meses, con la finalidad de mejorar la salud, prevenir o tratar las complicaciones relacionadas con el aumento de peso. Una pérdida de peso del 5% pues nos va a ayudar a mejorar la función de las células beta pancreáticas, la sensibilidad del hígado y del músculo a la insulina. Una pérdida mayor pues va a traer consigo una disminución en las alteraciones del tejido adiposo. En esta diapositiva les presento los resultados de una paciente que fue sometida a dieta hipocalórica. Es una paciente que estuvo 4 meses con dieta hipocalórica, equilibrada, tipo DASH, porque esta paciente es hipertensa, es una mujer de 59 años. Empezamos con un peso inicial de 72.5 kilogramos y el último peso registrado fue de 60.8, disminuyó 11.7. Esta clase de resultados son los que se obtienen con este tipo de dietas. Muy bonitos tus 11 kilos, pero pues ¿de qué fueron? Porcentaje de grasa. En una mujer de esta edad, el porcentaje de grasa tiene que estar por debajo del 30%. Empezamos con un 51.2%, estamos en 46.3%, entonces todavía nos falta, pero llevamos 4 meses. Esto en kilogramos nos habla de 9 kilogramos de grasa, pasamos de 37.1 kilogramos a 28.1. ¿Y qué pasó con la masa muscular? Que sí hubo una disminución cuando empezamos a hacer reducción de calorías al día.
Una de las primeras respuestas fisiológicas que tiene el organismo es justamente utilizar la masa muscular como fuente de energía. Para que empecemos a utilizar grasa requerimos condiciones como ayuno, por ejemplo, de 3 a 5 días para que el cuerpo empiece a utilizar esa grasita, o mantener justamente esta baja de calorías por un periodo más prolongado. Estamos hablando 30 días o más. Aquí estamos viendo el progreso de 4 meses. Entonces, en esta paciente hubo una disminución de 1.8 kilogramos de masa magra, y si se fijan, es al principio, justamente en el primer mes, cuando está la adaptación de su organismo a esta cantidad de calorías que ahora está consumiendo, a este tipo de dieta que ahora está consumiendo, cuando hubo la mayor pérdida. Después ya la pérdida fue menos significativa. La cintura, que es uno de los indicadores que nos interesa justamente para valorar la adiposidad visceral, empezamos con una medida de 94.5 y ya disminuyó 10 centímetros, ahorita 84.5. Sigue todavía por arriba de la meta, que sería menos de 80, pero pues bueno, vamos en camino. Ese sería un antes, ese es un después. Aquí, sobre todo, más que ver la distribución de grasita, que sí se nota, incluso me gustaría también que notaran el lenguaje corporal de la paciente. En la primera foto, pues se quiere esconder casi, es pues tomármela, pero no estoy aquí. Y en la segunda foto, su lenguaje corporal nos habla de mayor comodidad. Entonces, esto de mayor autoestima incluso. Esto nos va a favorecer al apego dietético de la paciente por más tiempo. El reto es que no nos pase justamente esto. Este es un masculino, 49 años, un seguimiento de mucho más tiempo. Empezamos en agosto del 2021. Para marzo del 2022 ya habíamos alcanzado un peso normal y sí notamos una pérdida rápida, sostenida del peso. Pero después, ¿qué pasó? Pues nos confiamos, cambió un poco de hábitos, disminuyó el ejercicio, dejó de ir a consulta porque dijo, ya la hice, todo está muy bien, ya no necesito darle seguimiento, y tuvimos una elevación, nuevamente una reganancia de peso. Pero el paciente lo hace muy bien, porque en cuanto recordó que tenía que mantener su estilo de vida saludable, que no nos podíamos confiar, que esto es algo que se tiene que mantener a lo largo del tiempo, recuperó rápidamente o regresó rápidamente al peso que habíamos logrado como peso meta. Les traigo una gráfica de una paciente con manga gástrica. Es un seguimiento de 1 año, entonces empezamos con 83.1 kilogramos. Actualmente, después de 1 año de la cirugía, estamos en 57.1 kilogramos. Entonces, una muy buena pérdida de peso. Ya la paciente está prácticamente en peso ideal. Vemos los porcentajes de grasa, iniciamos con 46.3, ahorita con 28.6, y quedamos que en las mujeres la meta es por debajo de 30%, entonces el porcentaje de grasa ya está dentro de lo normal. En kilogramos, esto representó 22 kilogramos de grasa de diferencia. Entonces, ahí ya hablamos de prevención de diabetes. Esta paciente cuenta con antecedentes familiares de diabetes. Eso fue una de las motivaciones justamente, y además de la dificultad para la pérdida de peso. Entonces, 22 kilos menos de grasa, pues sí nos reduce en ese riesgo de presentar enfermedades metabólicas. De grasa visceral, de 20 pasamos a 6
entonces está ya dentro de lo normal, el límite es 9. Entonces, en masa magra, después de un año, tuvo una disminución de 2.7 kilogramos de masa magra. Lo ideal es que no haya pérdida de masa magra. Pero ¿qué pasa con estos pacientes de cirugía bariátrica? Que el primer mes estamos con dietas muy bajas en calorías. ¿Cuánto es muy bajo en calorías? Por debajo de 800 kilocalorías día. La dieta se divide en fases, son 5 fases. La primera y la segunda son dietas líquidas, líquidos claros, líquidos generales, y con ese tipo de dietas pues es un poco complicado cumplir con los requerimientos de proteína, aún con suplemento. Por eso durante el primer mes fue donde vimos justamente esta pérdida más rápida de masa muscular, la cual ya no fue tan importante para los siguientes meses. La medida de la cintura, 94 a 71, y tenemos un antes y un después. Para bypass, este es el comportamiento de un paciente con bypass, obviamente la última parte de la gráfica. Esta es una paciente con hipotiroidismo, que además dislipidemia, hiperuricemia, que se estuvo atendiendo con una dieta hipocalórica, que no tuvo muy buen efecto, como vemos en las primeras mediciones. Creo que sí se nota a partir de cuando se hizo la cirugía, que fue en enero, cuando ya vemos una pérdida rápida y significativa de peso. Entonces, aquí tenemos otros parámetros que tenemos que vigilar en el paciente bariátrico sometido a cirugía, en este caso bypass. Por ejemplo, cadera de 119 a 99, cintura, empezamos en 103.5, ahorita vamos en 87. Entonces, esta paciente pues está en vías de poder llegar a su objetivo. Entonces, ¿cuándo hacer la referencia a nutrición para diagnóstico tratamiento de obesidad, sobrepeso, personas con enfermedades metabólicas, pacientes con seguimiento de cirugía bariátrica, en etapas importantes de la vida como embarazo, lactancia, en educación alimentaria para niños para prevenir justamente este tipo de problemas? Entonces, muchas gracias.